nuestro equipo, en nuestro plan de trabajo anual, hemos puesto, en base a la linda experiencia que tuvimos el año pasado, tener al menos una reunión anual con los hermanos de la Fundación Domingo Lázaro. Así que se alinearon los planetas y entonces podemos tener la posibilidad de compartir la reunión de equipo también con Belén y con Miguel Ángel. Y aquí ya nos adelantamos un poquito al último tema del temario, después volveremos, porque nos interesaba primero conocer cómo ha sido la experiencia de todo un curso, ¿no es cierto?, que ustedes han terminado el mes pasado, con los protocolos, con la alternancia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido todo un curso? En Argentina tenemos en algunos lugares medio año de alternancia, híbrido, etcétera, etcétera. Perú está pensándolo para agosto. Brasil también ha tenido la experiencia en este primer semestre. Chile ha tenido alguito en Linares, pero se viene con todo ahora. Colombia, como ustedes han escuchado, está comenzando. Entonces nos parecía bueno conocer la experiencia de ustedes, cómo ha sido este curso. Recuerdo que tuve una charla con Miguel Ángel al comienzo del curso, en septiembre, octubre, por ahí, y él decía, bueno, en septiembre todos los profesores estaban locos, ¿no? Por dónde entran, por dónde salen, que el tapaboca, que lo sanitario, que la distancia. Y supongo que en junio estarán un poco menos locos, ¿no es cierto?, que lo que era en aquel entonces. Bueno, compartir experiencias y, bueno, saber cómo están ustedes, cómo han transcurrido este curso escolar. Así que Miguel Ángel, Belén, los Sí, escuchamos. sí, luego, sobre todo Belén llevará la última parte de la reunión, pero nada, muy, muy breve, ¿no? El curso está cerrado y la verdad es que ha sido prácticamente casi todo presencial, ha sido un milagro, yo no daba crédito, salvo algún colegio de Madrid que ha sido casi todo el curso semipresencial, pero la apuesta fue siempre por la presencialidad. Y eso se ha logrado, incluso nos ha favorecido en algunos centros de cara a las admisiones del próximo curso. A diferencia de otras escuelas, han visto la escuela marianista ese sacrificio y esa apuesta porque los alumnos vayan al aula. Eso ha supuesto que se han ocupado pasillos, se han ocupado comedores, salones de actos, todo ha sido para los alumnos. O sea, ahí ha sido fantástico. Bueno, por eso el desarrollo del curso ha sido mucho mejor de lo esperado, mucho mejor. Un 10, una buena nota a todos los equipos que han garantizado lo higiénico sanitario, la señalética, todo, todo. Y también han hecho que se respete, ¿eh? Desde luego, los colegios no han sido foco de contagio y se ha reconocido también públicamente, ¿no?, y por el Estado, pues esta labor, ¿no?, de los educadores. Luego, ha habido prioridades, ¿no? También hemos intentado que los alumnos más desfavorecidos o los de bachillerato, esos todos fueran presenciales. Y la semipresencialidad a veces se ha dejado para los cursos de alumnos de 14, 16 años. No se ha desarrollado, lógicamente, en plenitud todas las realidades educativas, imposible, ¿no? Y además ha habido diferencias en los lugares, pero ha habido primero un vencer el miedo, ¿eh? Segundo, es cierto que las vacunas bueno, han ido llegando, ahora hay turnos de noche incluso, y ya empiezan a vacunar a los jóvenes de 17 años, ¿eh? Ya van a empezar. Bueno, entonces eso ha ayudado. Estamos en la cresta de la quinta ola, ¿eh? Yo ya no sé en qué ola estáis, pero bueno, nosotros en la cresta de la quinta ola, ¿eh? Con lo cual la pandemia continúa, lógicamente. Bueno, las actividades de pastoral, las actividades
extracurriculares también se fueron activando poco a poco y eso también ha beneficiado el resultado de los colegios, lógicamente. Hemos adaptado también actividades, ha sido bonito, por ejemplo, yo que sé, en Madrid, en el Colegio del Pilar, que se hace Camino de Santiago con los alumnos, pues se ha hecho Camino de Santiago con el personal de colegio. Bueno, ha habido también algunos guiños interesantes. Cierto que los equipos están muy cansados, eso es cierto, pero a la vez están satisfechos, con lo cual, bueno, pues ahí hay un caramelo amargo, ¿no? Pero bueno, bien, bien. Y trabajo en red ha habido muchísimo, muchísimo, ¿eh? Ha habido muchos encuentros, por supuesto, pues muchos virtuales, pero ya al final de curso optamos ya por intentar dar un paso más. Y por ejemplo, hemos tenido reunión de equipos directivos en 3 sedes. Somos en total 130 y tantas, 130 personas, pues lo hemos hecho en 3 grupos, pero presencial. Reunión con administradores presencial. Bueno, hemos ido ahí un poquito dando pasos porque no hay color, o sea, lo presencial es primordial. Ese es mi lema. Y luego también nos enfrentamos con una nueva ley de educación, con una ministra que llevaba su nombre, la ley CELA, y ahora el presidente de gobierno pues, ha cambiado la ministra de Educación. Entonces, bueno, ahí nos da un poquito de miedo porque las enmiendas no eran de consenso. Entonces hay una pelea. El resultado económico ha sido mejor de lo esperado. No pensábamos que íbamos a salir tan bien, pero las familias que se han sentido muy acompañadas y atendidas han respondido. Eso es cierto, no quita para que también pues, siga habiendo problemas, ¿no? Bueno, este era un primer esbozo, nada más. Luego ya entramos en cosas más. Belén, adelante. Estás muteada, estás muteada. Estás muteada. Ya está. Aprovecho para saludar y enviar Hola. Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás? Un abrazo a ti y a todos. Un placer que nos hayáis invitado a este encuentro. Así que muchísimas gracias. Y yo, sin extenderme mucho más, profundizo en algunos aspectos de los que ha compartido Miguel Ángel. Nosotros hicimos una especie de análisis sobre las repercusiones que la pandemia estaba teniendo y entonces intentamos establecer los impactos y posibles estrategias para hacer frente a esos impactos. Voy a intentar no repetir quizás alguna cosa que ha dicho Miguel Ángel. Voy a empezar por la pastoral, por empezar por lo importante, luego iré también a lo pedagógico. En la pastoral, como ha dicho él, pues no todo se pudo hacer desde el principio, pero sí poco a poco se han abierto todas las actividades y de hecho lo que sí que se ha generado muchísimo es un trabajo en red. Se han aumentado el número de reuniones con el consiguiente fruto. De hecho, este año por primera vez pues, se ha generado un realizar la oración de la mañana en secundaria en red y una comisión de red la realizaba y todos los colegios la podíamos compartir, ¿no? También se ha trabajado mucho sobre la pastoral dirigida a educadores, porque esta situación ha desvelado todavía más la necesidad de trabajar todo el tema de la fe y la dimensión espiritual con los educadores. Y una de esas propuestas ha llevado a que se replanteen y se trabaje mucho sobre los retiros para el personal, ¿no? Con respecto a los educadores, como la pandemia conllevaba aquí en España lo que llamábamos grupos burbuja, pues no podían entrar muchos educadores en las aulas y entonces eso ha hecho que las actividades de pastoral tuvieran que ser realizadas por los propios profesores o tutores. Y ha habido más gente que se ha incorporado de la que había previamente, porque solo lo podían hacer ellos, si se hacía o no. Entonces eso ha hecho que se enganchara gente que a lo mejor no estaba antes. En definitiva, se han implicado a más compañeros, a más educadores en la acción pastoral. Es cierto Belén, que... el ejemplo del miércoles de ceniza, ¿no? Que ahí todos los profesores de un colegio prepararon la celebración y con sus alumnos, pues bueno, la realizaron y la verdad es que ha sido algo también muy, muy, muy especial. Sí. Así Perdona. así es. Nada. Bueno, luego respecto con la formación, que nosotros también aquí pues ponemos mucho foco en eso, en pastoral y en pedagógico, pero también en este caso a pastoral. Sí que ha habido que frenar lo que son las formaciones en red, porque no las hemos podido desarrollar,
pero sin embargo han continuado las formaciones de monitores, de agentes, de catequistas, de agentes de pastoral en algunos lugares. Desde el punto de vista de pastoral, se ha aprovechado la oportunidad para hacerse grandes preguntas. Y hubo una reflexión interesante que se llevó también al campo de los directores, que es cómo estamos ayudando a leer esta realidad en nuestros alumnos, a nuestros educadores, a nuestras familias, ¿no? Si estamos ayudándoles a respondernos desde los ojos de la fe o simplemente estábamos respondiendo a la gestión, que bastante era, pero que no queríamos quedarnos solo en el plano de la eficacia, sino que también esto fuera una oportunidad educativa. También nos hemos preguntado si en tiempos de crisis como esta sufría más nuestra apuesta pastoral. Es cierto que sobre todo al principio de curso, luego eso ya se solucionó, había ahí un debate entre qué actividades debían empezar, por ejemplo, las competiciones deportivas, como conllevaban la necesidad de contratar entrenadores, organización y demás, pues algunas empezaron, la pastoral algunas un poquito más tarde, y al final eso fue bonito porque ha hecho darnos cuenta también de lo que es lo importante, ¿no? Como ha dicho Miguel Ángel, la pastoral extracurricular tardó un poquito en empezar, pero luego han ido empezando todos los grupos de fe, tanto de niños como de jóvenes, y desde luego se ha percibido que los jóvenes lo necesitan. Yo en concreto doy catequesis en un colegio y no ha habido ni más ni menos presencia por el hecho de estar en pandemia. Los jóvenes han seguido acudiendo por igual, ¿no? También lo que se ha hecho es aumentar el número de agentes pastorales o el número de animadores, y eso también ha sido un enriquecimiento. A lo mejor en vez de estar con 12 estábamos con 6, ¿no? Se han visto más afectados los sacramentos de iniciación, que ahí pues en casi todos los casos ha habido que paralizar las primeras comuniones, las confirmaciones sí se han realizado, ahí ha habido mucha variación. Y lo que se ha visto más afectado es la pastoral familiar, porque en casi ningún colegio, sobre los que no son parroquia, claro, no han tenido celebraciones, escuelas de padres, grupos de pastoral familiar. Desde el punto de vista pedagógico, nosotros distinguimos en primer lugar qué ha ocurrido en el ámbito del aprendizaje. Y como ha señalado y se ha señalado también en el resto de las intervenciones tan interesantes, el caso de la semipresencialidad. Como ha dicho Miguel Ángel, Madrid era la comunidad más afectada, porque en Madrid sí que los alumnos de 14 a 18 estaban obligados a la semipresencialidad. En el resto de los colegios, en todos se ha evitado, y en Madrid, especialmente en los bachilleratos y donde el espacio lo ha permitido, el curso ha terminado con la presencialidad de casi todos los alumnos. Se ha notado muchísimo la falta de socialización y el impacto en lo psicológico y emocional de los alumnos, pero eso ha hecho que se intervenga de otra manera. ¿Cómo se ha garantizado la conexión con los alumnos desde casa? Que en eso sí que ha funcionado. La verdad es que creo que el tiempo del curso pasado vino muy bien como ensayo. Ha funcionado bastante bien en tanto en cuanto todos los alumnos han estado conectados, no en tanto en cuanto al resultado que para esos alumnos tiene en el aprendizaje y en el desarrollo. Y eso, los que hemos sido padres con hijos en semipresencialidad lo hemos visto desde luego muy claro. Ahí todo se ha hecho con Educamos, a través de Educamos, con el Teams, trabajando muchísimo con la herramienta del OneNote y con algunas otras herramientas que SM tiene, en concreto una que se llama CREA, que es sobre realización de itinerarios de aprendizaje por proyectos, pues se ha utilizado mucho para garantizar el seguimiento de los alumnos en casa. Yo me quedaría con la conclusión, esta es personal mía, de se ha garantizado la conexión, se ha garantizado que estaban atendidos, pero verdaderamente lo que se ha evidenciado es que el aprendizaje a distancia no sirve ni para esa edad ni de una manera continuada. Tenemos que estar preparados para que si esto volviera a ocurrir o hay que continuar, generemos otro tipo de aprendizaje en la distancia, porque la conexión al aula normal, donde media clase está en el aula y media clase está en su casa, es muy complejo y acaba generando dificultades. Como siempre, los alumnos con necesidades educativas especiales, los más afectados. Hubo un colegio que con muy buen criterio decidió en el último trimestre que a pesar de las normas, los alumnos que tenían necesidades educativas especiales o tenían un número de suspensos en las primeras evaluaciones considerables se reincorporaran a las clases.
y nos hemos encontrado con casos de un alumno con la primera evaluación sin suspensos o el curso pasado sin suspensos, con la semipresencialidad 5 y cuando ha vuelto al colegio los ha recuperado. De esos conozco varios casos, ¿no? Sobre eso podríamos hablar mucho, no sé si es ahora el momento, pero desde luego nos plantea grandes desafíos sobre lo que es verdaderamente aprender con un sistema semipresencial o con un sistema virtual. Sobre el tema de las metodologías en el aprendizaje, también ha ocurrido una situación y es que ha habido un retroceso en el desarrollo de metodologías activas y experimentales, porque como había que estar en distancia, separados, pues eso, hemos vuelto a las filas, al no trabajo en equipos y eso también se ha notado. Una cosa muy nuestra, muy de los colegios marianistas, es que ha habido una carencia de actividades educativas fuera de lo lectivo y del tiempo escolar, ¿no? Esto nos ha afectado y los chicos lo han notado, los alumnos lo han notado. Sin embargo, un aspecto positivo, porque todo no sea negativo, ha habido un cambio de mirada sobre los aprendizajes significativos. Los educadores han hecho un mayor ejercicio de reflexión sobre qué debe aprender el alumno y cómo garantizar que lo aprenden. Con el tema de la tecnología educativa que decía antes, nos hemos dado mucha cuenta de la importancia de la inversión, de tener medios, de la formación del profesorado. Durante unos meses se disparó muchísimo la demanda de formación en tecnología educativa y creemos que ha sido eficaz, se ha dado un salto grandísimo. Y lo que vemos es que se han utilizado más recursos que se ha transformado el aprendizaje, ¿no? Otro impacto, y con esto ya voy terminando, es la reducción de la tutoría individual y grupal, sobre todo en los lugares donde había semipresencialidad, o sea, chicos de 12, 13, 14, sobre todo 15, 16, que no han estado con un grupo entero. O sea, hay alumnos de 15, 16 años que llevan año y medio sin ver a algunos de sus compañeros, porque no han coincidido, un día unos, otros días otros. Eso ellos en su proceso de socialización lo están notando mucho. También nos hemos dado cuenta de un cierto riesgo de estar solo en lo académico. Hemos estado tan centrados en garantizar lo sanitario, garantizar que los alumnos estuvieran, que se ha conseguido con muchísimo éxito y satisfacción, pero no podemos bajar la guardia en que nuestra educación va más allá, ¿no? Pérdida de extracurriculares, pérdida de actividades, de pastoral y todo muy reducido a que el alumno pudiera alcanzar los objetivos de aprendizaje, que insisto, es mucho, pero no es lo único, ¿no? En el ámbito de las relaciones y de la convivencia, he señalado el del aprendizaje. En el ámbito de las relaciones hemos visto mucho cómo ha afectado la relación educador-alumno, bueno, pues hay menos tiempo de interacción. La opinión de todos los profesores es no es lo mismo, lo hemos salvado, pero no es lo mismo. Un campo muy, muy afectado, y de ahí el gran desgaste de los educadores, ha sido el de la relación entre los educadores, ¿no? Por poner ejemplo, pues los espacios de convivencia de los centros, me imagino que igual no han existido, cafés de media mañana, lugares donde corregimos conjuntamente, ese tipo de cosas han desaparecido, ¿no? Todo esto ha hecho que, sobre todo los alumnos, pero también los educadores, han buscado formas de socialización fuera, ¿no? Dejando el colegio como un centro de referencia. Es verdad que los educadores han mostrado una colaboración y una entrega ante las dificultades absoluta, pero sí han manifestado un sentimiento de soledad y vemos un riesgo de desafección en algunos casos, ¿no? Se han generado, por supuesto, nuevas relaciones a través de la tecnología, muchas de ellas muy eficaces, pero por poner ejemplos, que a mí siempre me gusta concretar, ¿cuántas personas se plantean ahora, cuántos educadores dicen, si la junta de evaluación la hemos tenido virtual, ¿por qué hay que volver a lo presencial? Bueno, al final el ser humano nos acomodamos a la silla que nos toca estar y esto son cosas que nos toca trabajar ahora para recuperar esa relación y que no es lo mismo una evaluación presencial que virtual, lógicamente, ¿no? Un riesgo también que corremos en este campo de la convivencia y de las relaciones, claro, los colegios este año se han convertido en colegios de puertas cerradas, mientras que nuestros colegios habitualmente pues tienen mucha actividad extracurricular, suelen estar abiertos, ¿no? Recuperar esto va a ser difícil, han cambiado procedimientos, contratación de personal de seguridad, muchas cosas que ahora hay que plantearse, ¿no? Bueno, y en el ámbito de la organización del profesorado también, aunque se ha salvado la situación muy bien,
ha habido una demanda de mayor reflexión y coordinación pedagógica porque se han sentido muy solos. Se ha producido una circunstancia muy curiosa que esta es positiva y es que ha habido una incorporación muy grande de profesores, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, pero no solo, el Estado o la comunidad, dependiendo, ha pagado profesores que se les llamaban los profesores COVID. Eso ha hecho que se conozca mucho más profesorado, incluso mucha de esa gente pues, ha pasado luego procesos de selección y eso ha sido un enriquecimiento. Eso ha sido un enriquecimiento. Y por terminar, ha habido muchas posibilidades de formación virtual y en este sentido pues quiero destacar que hemos tenido varios encuentros virtuales de formación a lo largo del año y el 1 y 2 de julio tuvimos una escuela de formación virtual de educadores marianistas donde participaron 300 profesores de toda la red, incluido gente de Brasil, que levantándose a las 4:30 de la mañana participó en esa formación y que creemos que ha sido una cosa buena y bonita que nace para quedarse y generar un nuevo espacio de formación marianista. No me quiero extender más porque tampoco sé el tiempo con el que contamos. Está muy bien, ya con esto tenemos para hacer preguntas, para compartir. Hemos escuchado un poquito toda la experiencia, ¿no es cierto?, de estos meses, en algún caso, como España, de un curso entero. Abrimos para preguntas, aclaraciones, entre todos, ¿eh? ¿Cómo está pensando Chile, por ejemplo, ahora el 26 de julio que arrancan? Sí, todo lo que queramos. Intercambio. Jorge. Sí, muchas gracias Belén y Miguel Ángel. Un tema acá muy relevante es el miedo de los padres al contagio. Y en todas las encuestas, 2/3 de nuestros papás nos dicen no los vamos a mandar porque es muy peligroso. Les escucho que prácticamente no hubo contagios, ¿no? Y ¿tuvieron alguna estrategia especial para vencer ese miedo? Mira, te voy a decir, Jorge, se me ocurrió en Logroño hacer una encuesta al principio de curso para ver si los padres querían jornada partida, mañana y tarde, o jornada continua. En otros lugares ha sido el gobierno autonómico el que ha obligado, ¿no?, a hacer jornada continua. Imagínate los niños de infantil, que desde luego en España no es normal que vayan solo, entren a las 9 y salgan a las 2:30 de la tarde. Bueno, se me ocurrió. El 60% quería, por miedo y por precaución, jornada continua. ¿Qué hicimos? Armarnos de valor, ir en contra de la mayoría y garantizar que íbamos a hacerlo muy bien, a pesar de lo impopular que fue esa. Además, di los resultados de la encuesta y entonces dijimos, tenemos que ser los que somos. Si lo mejor para los niños es jornada partida, ni el miedo ni la presión de los demás. Fuimos otra escuela católica y nosotros en la ciudad de Logroño los únicos que en contra del populus decidimos, pero apelamos a nuestra pedagogía, nuestro estilo. Lo justificamos. Belén escribió una cosa magnífica sobre la jornada partida, ¿no? Y así lo hicimos, o sea, con mucho viento en marea, mucho chaparrón y con presiones horribles, pero pensamos en hacer lo que hacemos y hacerlo bien desde lo que somos. Así te cuento. Luego, al demostrar que sí, que era posible, ¿qué pasa? Que los padres, efecto contrario, solo marianistas y otro colegio de la ciudad han sido capaces de hacer las cosas mejor que los demás. Pero bueno, es difícil, ¿eh? Porque mantenerse, incluso hubo una revuelta de padres en contra de la cuota voluntaria. Fue delicadísimo. Pero el equipo directivo dijo, si el comité de dirección de la red dice esto, nosotros a por esto. Y nos salió bien. Pero sufrimos mucho. Te cuento un ejemplo, ¿eh? Sí, yo quería darte un dato, Jorge, de las
confinamientos que ha habido de aula, ninguno durante el curso escolar se ha producido dentro del colegio. Todos los que se han producido han venido por el ámbito familiar, ninguno. No me puedo acordar ahora mismo de cuántos han sido. Vamos a poner que hayan sido 40 aulas, más o menos, no lo sé, Miguel Ángel, no me acuerdo de memoria, pero ninguno viene por ahí, siempre ha sido porque habían estado en una celebración familiar, en lo que fuera, ¿no? Ni incluso entre los jóvenes, que ahora, por ejemplo, en España sí que estamos teniendo dificultades con eso. Se ha sido, es verdad, que muy respetuoso en los colegios y muy riguroso con el tema de las distancias, de las medidas, y los alumnos, como en todos, me imagino, los colegios, o si empiezan, enseguida se han comprometido con eso, el gel, las mascarillas, las distancias. Entonces, quería dar el dato porque creo que es el mejor, el más significativo. María. La pregunta va para Belén y es bien directa. Tiene que ver con por un mundo más justo. Y la pregunta en concreto, ¿cómo se puede juntar ser educador y ser político? A ver, José María, esto es que te debo una videoconferencia. Eso es una manera de pedírmela. No sé si es el momento ahora de eso, pero vamos. Una palabrita corta, sí, porque realmente lo último que te decía sí que es importante. Pero bueno. Perdón, todos sabrán que Belén ha sido candidata de un partido político en las elecciones. Así que Jaime, si la necesitan en Perú para algún cargo que todavía no hay presidente, bueno, así que Belén, tu experiencia. A ver, José María, no me había preparado para esto en este momento. Bueno, si no, te tomas un tiempito, lo piensas y después volvemos. No, porque no quiero enredar la reunión con esto. Yo diría que la pregunta es cómo se compagina educador con político, es más bien cómo se compagina ser educadora cristiana con el compromiso político. Y con esa pregunta creo que intento dar la respuesta. Yo lo he vivido como un servicio a una causa que desde mi opción de vida cristiana y desde mis posibilidades, pues podía aportar o podía dar testimonio de algo que considero justo, voy a usar la palabra adecuada, en este contexto político y social en el que vivimos. Entonces, creo que se compagina sabiendo que todo forma parte de lo que uno es y de lo que uno quiere intentar hacer y transmitir en la sociedad. Pero bueno, como me conoces muy bien y sabes que no me gusta y me da vergüenza hacer estas cosas, yo os animo a que leáis el Vida Nueva que recibiste, José María, que ahí explico muy bien lo que fue. Así que ya te llamaré. Bueno. Una experiencia que yo quisiera compartir de aquí, de lo que hemos hecho. Nosotros todos los días viernes tomamos la estadística de casos positivos de COVID, del personal y de los alumnos. Eso nos ha permitido desde el mes de marzo hasta hoy, mañana terminamos la primera parte del año, nos permite ver la evolución. Y coincido plenamente con nuestros hermanos, nadie se contagió en el colegio. No hay evidencia de que se hayan contagiado en el colegio. Es más, hay evidencia que se han contagiado en otros ámbitos. Para que ustedes tengan una idea, estoy recordando números, en el nivel inicial, kinder, prekinder, etc., nosotros tenemos 350 alumnos y han tenido COVID positivo 5 desde marzo hasta hoy. ¿Sí? Con lo cual uno se da cuenta que quizás el nivel inicial, que es el que más necesita presencialidad o el que menos posibilidades lo remoto conduce, realmente con buenos protocolos y demás, perfectamente.
Y otra cosa que hemos hecho, porque sobre todo pienso en Colombia está empezando, Chile lo va a empezar con todo ahora, Perú, ojalá Dios quiera en agosto ya arranque, decidimos informar mucho a las familias de estas cosas. Es decir, anticiparnos, tratar de orientar, insistir mucho en el cuidado, no solamente del tapabocas y demás, sino que para mantener la presencialidad es fundamental que los casos de COVID se reduzcan, no crezcan, y para eso se requiere un comportamiento social adecuado. Hemos insistido muchísimo en comunicación a las familias. Hemos invertido mucho tiempo en hablar de cosas que parecen obvias, pero que es la mejor inversión que podemos hacer. Al recelo o al miedo se lo vence con datos. Y eso a nosotros nos ha permitido hasta el momento transitarlo con bastante satisfacción. Por supuesto, los primeros 2 meses fueron intensísimos en cuanto a demandas, en cuanto a cómo no se les ocurrió tal cosa, porque todo el mundo sabe de esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no se les ocurrió? ¿O por qué no lo hacen de esta manera? Pero bueno, hay que prepararse para eso, ponerse la coraza, ser al mismo tiempo flexibles, si nos acercan una idea mejor, aprovecharla y rectificar. Pero a nosotros nos sirve mucho tener números, tener estadísticas y al mismo tiempo una constante insistencia en la comunicación con los padres. Es la única manera que vemos de tratar de brindar cierto horizonte o cierta tranquilidad frente a los recelos y a los miedos lógicos que todos tenemos. Gustavo, un papel importantísimo ha sido el coordinador COVID. Aquí era obligatorio en España. Y muchos coordinadores eran algunas enfermeras que tenemos en nuestros centros. Centros con 2.000 alumnos tenemos una enfermera. Y si no, pues eran algunos directores un poquito más liberados. Entonces, esta gente está muy en contacto con las familias, con sanidad. Han trabajado en barbaridad y ha sido un clave estratégico ese puesto. Luis, ¿te has levantado la mano o no? ¿Más preguntas, comentarios, aportes, reflexiones? ¿No? Jorge. Tengo otra pregunta, no quiero ocupar el espacio de otro, pero es muy relevante lo que nos dicen de la experiencia de que lo presencial obviamente es lo más importante. Yo creo que todos tenemos esa convicción, pero también yo tengo la convicción también de que esta pandemia y la educación online y todo lo que hemos tenido que aprender de tecnología y que hemos tenido que integrar en la sala de clase online es también una oportunidad de aprendizaje y de innovación y de... ¿Cómo ven ese punto? Pareciera que, o como les escuché, lo presencial es como lo más relevante. ¿Cómo? A ver, yo lo que veo, Jorge, es que la oportunidad es haber mejorado de manera muy significativa la utilización de un recurso que estaba, pero así un poco de aquella manera, en unos lugares más desarrollados y en otros menos, y ponerlo más al servicio del fin educativo. No sé si me explico. Hasta ahora, por lo menos la experiencia en la mayor parte de nuestros colegios,
la tecnología, que quitando en 2 o 3 colegios tenía un nivel de desarrollo medio, era un recurso que no transformaba el aprendizaje y que tenía el riesgo de convertirse en un fin. Esto ha permitido que los educadores hayan mejorado muchísimo su nivel de formación en tecnología educativa. Eso ya es una oportunidad. O sea, esto que tú dices ya es una oportunidad. Y se hayan preguntado, y nos hayamos preguntado, nosotros hemos trabajado este tema como tema fundamental en una reunión de todos los equipos directivos en febrero. ¿Para qué queremos la tecnología educativa? ¿Cuál es el fin de la tecnología educativa dentro del proyecto marianista? La reflexión que nosotros hemos hecho es que para nosotros la educación siempre es relación y por lo tanto el papel del maestro, del profesor es insustituible. Desde eso, ¿cómo nos puede servir la tecnología a seguir humanizando al alumno, a seguir desarrollando todas las dimensiones de un alumno, pero no a sustituir cosas que a lo mejor se corría ese riesgo? No sé si me estoy explicando. Para mí nos ha ayudado a colocarla en un lugar más adecuado, es decir, como que hemos crecido, hemos mejorado y la estamos colocando en un lugar más adecuado con respecto a lo que nosotros consideramos como proyecto educativo marianista y en esa relación insustituible entre el educador y el alumno. Antes se me ha pasado decirlo, se ha comprobado que el alumno que es autónomo, que tiene mucha capacidad de organización, la semipresencialidad no le ha afectado en lo académico, pero sí le ha afectado en otros campos, en la socialización. Por ejemplo, alumnos que no están muy bien integrados o alumnos que tienen dificultades de habilidades sociales y todo ese tipo de cosas, a pesar de que les ha podido ir muy bien académicamente. Las dificultades de estos alumnos se han hecho más grandes. Y el otro perfil de alumno, aunque no haya que clasificarlos, pero para que nos entendamos, que es con menos funciones ejecutivas, con menos autonomía, necesita sí o sí el contacto para poder salir adelante. Entonces, yo te puedo pasar, Jorge, el resultado de lo que hicimos y tuvimos un encuentro con una persona de aquí España muy buen formador sobre la tecnología educativa, sobre los usos y demás. Entonces, para mí la oportunidad ha sido esa. La oportunidad ha sido preguntarnos cuál es la finalidad de la tecnología educativa dentro de nuestro proyecto. Creo que eso es una buena oportunidad porque nos vamos a responder y nos hemos respondido y nos va a servir cuando había llegado algo que a lo mejor se había asumido sin esa reflexión. No sé si te he respondido, Jorge. Muy bien, Belén, muchas gracias. Sí, nosotros, Jorge, también, por ejemplo, que es quizá más fácil, ¿no? Trasladar esta virtualidad, no sé, a encuentros de directivos. Tenemos programados para el próximo curso unos presenciales cuando se trata de dialogar, de reflexionar. Vemos necesario la presencialidad, pero hay otros encuentros que son pues, online, como puede ser también este, ¿no? Que es una maravilla que nos conectemos todos, ¿no? Y poder avanzar de alguna manera desde redes que distan muchos kilómetros. Quizás es más fácil, ¿no? Ha surgido esta escuela de verano online que ha sido un éxito absoluto, ¿no? Pues esto, la tecnología nos ha impulsado a montarla nosotros, ¿no? O también como va a ocurrir en Bauru, ¿no? Pues yo creo que es... Pero bueno, ahí eso es fácil, ¿no? Y es muy práctico y muy rápido de pensar. Hay que darle vueltas y ver qué es lo conveniente. Sí. Pero se abre una oportunidad, eso está clarísimo y no podemos decir, no, ahora ya no. No, las dos cosas. Pero cuando aplicar una u otra, pues eso entre todos lo vamos a solucionar. Rogelio. Sí, se ha hablado de la pérdida evidente de calidad en el proceso de aprendizaje o que se ha generado una laguna, y eso es algo que también estamos percibiendo. Aunque se consiga mantener el ritmo de la programación, después se percibe que los alumnos aprendieron menos o consiguieron asimilar menos, porque también el espacio híbrido y el virtual
hace muy difícil evaluar y acompañar realmente qué es lo que están asimilando los alumnos. De cara a programar un segundo año, un recomienzo, ¿cómo se aborda esa laguna? ¿Se sigue de frente? Bueno, pues es lo que cada año, cada curso es cada curso, ¿o hay algún plan de emergencia para atender y recuperar el atraso que puede haber en bastantes contenidos en edades críticas, en procesos concretos de aprendizaje de lectura, lectura comprensiva? Si hay hay un esfuerzo también por parte de los colegios para abrir un poco la programación y replantearse la situación de emergencia para recuperar o reenganchar los contenidos que se perdieron. Pues Rogelio, esto fue, me estás trasladando a donde estábamos nosotros hace un año, que era la reflexión profunda sobre los aprendizajes esenciales. Entonces, un año después, yo te diría, creo que eso ha sido una oportunidad que se inició bien, que era, nos pusimos a reflexionar sobre los aprendizajes esenciales y significativos que tenía que adquirir el alumno en cada curso y de cada área. Y ha sido una oportunidad muy buena para convencernos de que hay que hacer una transformación en la programación y en el currículum. Un año después, te digo, hombre, luego a lo largo del año no se ha podido llevar a cabo tan bien como nos hubiera gustado porque la realidad se ha impuesto. Pero sí que eso está ahí y nos ha traído un cambio de chip. Ya no nos obsesiona tanto todo lo que dice el libro o todo lo que dice el currículum que hay que aprender, como el garantizar esos aprendizajes. Esto desde el plano más teórico. Y desde el plano más práctico, aquí nos ha ocurrido, sobre todo en los colegios que han tenido profesores COVID, que ese impacto se ha visto un poquito atendido por la disminución de la ratio o por profesores que han podido coger alumnos con necesidades, refuerzo de lectoescritura, matemáticas y demás. Yo pongo un ejemplo, yo daba clase en un colegio de 60 que estaban en 3 grupos, había un grupo de 12 con necesidades educativas, claro, con ese grupo hemos trabajado pues centrándonos en eso, entonces nos ha servido, pero eso el año que viene no lo vamos a tener. Entonces, en lo práctico sí que es cierto que hay que hacer adaptaciones, intentar poner todas las medidas posibles porque la brecha académica existe, yo diría que prácticamente para casi todos y desde luego de manera muy significativa para la media y los de dificultades, claramente. Por ejemplo, una cosa que hemos notado, y esto ya ha sido de mi práctica de aula, la dificultad de los alumnos para volver a escribir durante mucho tiempo, después de haber estado meses con el ordenador. Entonces, vamos a copiar 3 preguntas y te encontrabas que es que les costaba 10 minutos copiar 3 preguntas. Te pongo ese ejemplo como puede haber miles. Y eso es recuperar unos hábitos y un trabajo que esas carencias están. Son muy básicas, pero es trabajar lo esencial, creo yo. Entonces, oportunidad para reflexionar sobre el currículum y medidas prácticas para atender esas necesidades. Y tercera cosa, se me olvidó decirlo, muy importante, que se trabajó muy bien, sobre todo en primaria, un buen diagnóstico a la vuelta. O sea, unas pruebas de diagnóstico a la vuelta, al comienzo del curso. Sobre todo en las destrezas fundamentales, en la lectoescritura, las matemáticas.